Hola, qué bueno que podamos estar nuevamente juntas para aprender más de la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes. Vemos en el texto bíblico que el rey sirio Ben-Hadad reunió a su ejército y sitió Samaria, donde estaba el rey de Israel, Joram. Debido al sitio de los sirios, hubo gran hambre en el pueblo de Israel, una muy grande. Por causa de esta, una cabeza de un asno costaba 80 piezas de plata, es decir, que un animal considerado por la ley mosaica inmundo, que no debían comer, costaba un precio exorbitante, aproximadamente 1 kilo de plata. De hecho, había quien podía comprarla. El estiércol de paloma que es mencionado en el texto no es literal, era el apelativo de un guisante, un tipo frijol muy pequeñito que servía de combustible. Y quizá bajo esa hambre tan grande, esa terrible hambruna, podía servir de alimento. Medio litro de este guisante costaba aproximadamente 57 gramos de plata, lo que vendría a ser hoy en día unos $11. Ya podemos imaginar la gravísima hambre que había. Un día más de angustia y el rey Joram de Israel salió por el muro de la ciudad, y una mujer le gritó: «Salva, rey, señor mío». Él respondió: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Joram estaba dando a conocer en su respuesta lo que le estaba dando vueltas en su cabeza y corazón. Podemos inferir que él pensaba que no podía hacer nada ante la situación, aunque fuera el rey. Quizás buscaba justificarse. Otro pensamiento pudo ser: Dios no está haciendo nada por cambiar las circunstancias. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Porque así es el corazón humano. Cuando vive en una situación difícil, solo piensa en cómo evadir su responsabilidad y hasta puede culpar a Dios de inacción y terminar enojándose con él. Pero en realidad, la mujer lo que le estaba pidiendo era que el rey actúe como juez entre ella y otra mujer. El rey Joram, al ver a las dos mujeres, le preguntó a quien le había solicitado su intervención: «¿Qué tienes?». A continuación, la mujer relata una de las escenas más horribles descritas en la palabra de Dios. Estas dos mujeres habían pactado entregar a sus hijos para comérselos. Una ya lo había hecho el día anterior y la otra ese día había escondido a su hijo. Para nosotras, como mujeres y algunas como madres, nos parece inaudito que pudiese pasar algo así, pero pasó, y no les puedo asegurar que no esté pasando hoy en día, ni que pasará en el futuro. Tal vez se puedan sorprender de lo que estoy diciendo, pero lo que relata la palabra de Dios es la realidad de lo que hay en el corazón humano. Israel estaba ya hace bastante tiempo en apostasía. Tenían la costumbre de entregar a sus bebés al dios Moloc para sacrificios horrendos. ¿Qué sentimientos podían tener ya? ¿Qué concepto de bueno y malo podían tener? El libro de Deuteronomio en el capítulo 28 habla acerca de las consecuencias de la desobediencia al Señor y dice: «Jehová traerá contra ti una nación de lejos, pondrá sitio a todas tus ciudades, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos, el hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno,
y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Lo que el Señor había advertido siglos antes, eso ya estaba pasando en Israel en el tiempo del rey Joram. Todo vestigio de sensibilidad, de ternura o delicadeza habían desaparecido, porque su corazón hace tiempo se había apartado del Señor, y se fueron tras sus deseos y tras sus dioses ajenos, e hicieron lo abominable delante de los ojos de Jehová, del Señor. Y no se arrepintieron de sus malos caminos, aun cuando tenían profeta que los amonestaba. A Eliseo, por supuesto, y otros más. Es decir, estaban viviendo las consecuencias de su extravío, de su apartarse total del Dios vivo y verdadero. Ante esta actitud rebelde, el Señor los abandonó, puesto que el pueblo de Israel con sus hechos le habían dicho hace mucho tiempo atrás: podemos solos, no te necesitamos, estamos bien con los dioses de los pueblos de alrededor. Aunque sí, sabemos que eres Dios, Jehová, pero te rendimos culto a nuestra manera y con eso estate contento. Eso era lo que le decían con sus hechos. El santo Dios omnipotente entonces los abandonó a las consecuencias de su pecado y no puso freno a lo que por ley espiritual acontece. Porque el hombre, sin el Espíritu Santo, sin la ayuda de Dios, no puede frenar su maldad. Y en realidad puede llegar a hacer cosas que nos voltearía el estómago si las describiéramos. Es que no acabamos de entender que el corazón humano es perverso en gran manera. No comprendemos que cuando rechaza el señorío de Cristo, su maldad no tiene límites y puede pecar de maneras inimaginables. Claro, inimaginables para quien es salvo en el presente, porque ha sido rescatado de la esclavitud del pecado, porque es una nueva criatura en Cristo y su mente está siendo renovada por la palabra y por el obrar del Espíritu Santo, de manera sobrenatural. Pero de lo contrario, su mente estaría extraviada igual como aquellos que no son creyentes y que su maldad es ilimitada. A veces nosotros podemos ver al hombre natural, al inconverso, al no nacido de nuevo, como alguien que puede hacer bondades como producto de una buena educación, olvidando que las mentes más ilustradas y más preparadas en ciencias hicieron atrocidades en el Holocausto. Y hoy en día los llamados filántropos que donan millones a proyectos humanitarios, entre comillas, invierten en desarrollar su plan genocida a nivel global. ¿Estamos atentos a esto? ¿Realmente reconocemos la maldad del ser humano sin Cristo? ¿O somos muy ingenuos en pensar esto? Tenemos que entender que cada hombre y mujer necesita nacer de nuevo por el Espíritu de Dios para que pueda frenar su maldad
y aprenda a discernir lo que es bueno y lo que es malo. Si nuestra sociedad, en aquella que hemos nacido, nos daba parámetros para saber qué es un delito, es porque el cristianismo influenció en la formación de esta sociedad. Por eso debemos entender como creyentes, genuinos, verdaderos, que no podemos de actuar como lo que somos, luz y sal en esta tierra. De lo contrario, la maldad avanzará a pasos agigantados. El Señor nos ayude a ver a cada hombre y mujer sin Cristo con la necesidad urgente de conocerle como su Salvador y como su Dios y Señor. Y para ello nosotros tenemos que ser los instrumentos de Dios para poderles comunicar su condición verdadera delante de Dios. Nos vemos en la próxima lección. Dios las bendiga.